Lo escuchabas ahí al presidente ruso, Vladimir Putin, mencionando que reconoce la independencia de dos regiones del este de Ucrania. Dos regiones que hace años, desde 2014, cuando fue la anexión de Crimea, estaban controladas algunas zonas de esas regiones por separatistas prorrusos. Tienen una población predominantemente rusa y bueno, había una disputa con Kiev, la capital de Ucrania, por el control de esa zona. Bueno, Putin hoy finalmente apretó el pie en el acelerador, puso segunda, puso tercera y avanzó políticamente y diplomáticamente sobre esas zonas y también anunció que enviará tropas de mantenimiento de paz, lo que significa una escalada geopolítica que no sabemos cómo va a terminar, pero que de una vez por todas tiene, digamos, un desatasco. Estaba atascada, estaba empantanada la situación en los últimos 2-3 meses y recién hoy hay una novedad significativa sobre ese tema. Para hablar de eso, invitamos a un colega, Ignacio Utín. Ignacio es periodista, es autor de 2 libros, Ucrania, Crónicas del Frente y Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría, que te lo estoy mostrando acá. ¿Por qué te lo muestro? Porque justamente es uno de los pocos libros escritos desde el frente de batalla, desde el lugar del epicentro del conflicto. Ignacio es uno de los pocos colegas argentinos que estuvo ahí y que vio el conflicto de primera mano. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Venir. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo considerás esto que hizo Putin hoy? ¿Lo esperabas? ¿Estaba en la mesa de Putin? En principio no, yo no lo esperaba en absoluto y con toda la gente que he estado hablando, gente de Argentina, gente de Rusia, gente de Ucrania, nadie lo esperaba. Fue una decisión muy sorpresiva. De hecho, hasta último momento se hablaba de la posibilidad de que esto fuera un engaño, que fuera una treta, una táctica. Pero no, efectivamente reconoció estas dos repúblicas y es un cambio muy importante en cuanto al conflicto en sí. Porque en principio este reconocimiento de las dos repúblicas significa tirar por la borda los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk fueron 2 acuerdos que se firmaron el primero en septiembre de 2014, el segundo en febrero de 2015, para terminar con la guerra en Ucrania, guerra que continúa al día de hoy y que lleva ya casi 8 años. Eso significa que hoy no tenemos ninguna hoja de ruta, no tenemos ninguna guía. Si bien esos acuerdos nunca se terminaron de cumplir del todo, sí. Al menos había una pauta, al menos había alguna regla, había un camino a seguir. Hoy por hoy no tenemos nada. ¿Y por qué te parece que Putin da este paso que en cierta forma lo que hace es transparentar también una situación, ¿no? Como decís vos, los acuerdos de Minsk no se terminaban de cumplir, había regiones del Donbass controladas por militantes prorrusos. Bueno, Putin lo que hace es escalar este conflicto particular, pero reconocer una situación que de hecho ya estaba hace años. ¿Por qué te parece que avanza en este sentido ahora y no antes? Concuerdo en que de facto no cambia demasiado. De hecho, Estados Unidos o el mismo gobierno ucraniano insisten desde hace 8 años que estas regiones no son controladas por separatistas, sino que son controladas por el gobierno ruso a través de separatistas. Si ya eran controladas por el gobierno ruso, no cambiaría demasiado. Pero ¿por qué ahora? Es una muy buena pregunta. Yo creo que todo el conflicto que llevamos viendo en las últimas semanas, toda esta escalada de tensión, llegó a un punto muerto. Porque Rusia insiste una y otra vez desde hace semanas que Occidente no presta atención a sus demandas, que Occidente no quiere ceder, que Estados Unidos particularmente, porque Moscú ha elegido a la Casa Blanca como único interlocutor válido, como si no le importara lo que dijeran Francia, el Reino Unido, Alemania o cualquier otro país, el único interlocutor válido es la Casa Blanca, es Washington. Y las respuestas de Washington no satisfacen a Moscú. Y así como las respuestas de Washington no satisfacen a Moscú, los acuerdos de Minsk no se implementan, entonces Putin pegó un volantazo. Las demandas de Moscú, de Putin, son que la OTAN no se expanda hacia Ucrania y en cierta forma, ¿vos crees que también es tutelar por lo menos el este de Ucrania? ¿Vos crees que esa también es una línea roja para Putin? Una de las líneas rojas para Putin es sin duda el avance de la OTAN, la expansión de la OTAN hacia el este de Rusia, el este de Europa. Sí, algo que viene pasando de los 90 para acá. Exactamente, sobre todo a partir de 1999, que fue la primera expansión grande, y 2004, que fue la segunda. Pero creo que todo esto no tiene que ver solamente con Ucrania. Creo que Ucrania es una excusa, porque
todos sabemos, y esto lo dijo Olaf Scholz, canciller alemán abiertamente, todos sabemos que Ucrania no tiene ninguna chance de incorporarse a la OTAN, en principio porque no cumple con los requisitos formales para hacerlo, uno de los cuales es controlar la totalidad de tu territorio. Claro. Y Ucrania no controla la península de Crimea y no controla el territorio del Donbass, en guerra hace 8 años, casi 8 años. Y sabemos que Ucrania no se va a incorporar a la OTAN, al menos por los próximos 10, 15 años, por tirar algún número. Entonces creo que esto no tiene que ver solamente con Ucrania, tiene que ver con una política, una estructura de seguridad y defensa de Europa que se planteó cuando terminó la Guerra Fría. Claro, la Rusia de entonces, la Rusia de los 90, la Rusia de Boris Yeltsin, no tenía absolutamente nada que ver con la Rusia de hoy. La Rusia de hoy es mucho más fuerte y de hecho creo que ese es el principal objetivo, casi que la principal obsesión de Putin, de volver a Rusia a la mesa grande, de volver a Rusia a lo que era la Unión Soviética. Claro. No en términos políticos, económicos, no con un régimen socialista, sino como potencia, como una de las potencias del mundo. Tenemos un mapa para ver que es la expansión justamente de la OTAN y lo interesante, lo que te quería preguntar, justo ahí vemos en amarillo los países en los cuales se expandió la OTAN y Ucrania no es uno de ellos todavía, como decías vos. Y ahí lo que te quería preguntar es, ¿vos ves que hay una especie de doctrina Putin en el sentido que en 2008 Georgia coqueteó con la OTAN? ¿Qué hizo Putin? Hizo un ataque relámpago y le desmembró el territorio, declaró la independencia de 2 repúblicas, Abjasia y Osetia del Sur. Y ahora Ucrania también coquetea con la OTAN. ¿Y qué hace Putin? En 2014 anexiona Crimea y ahora declara la independencia de 2 repúblicas separatistas ucranianas. Hay ahí como un patrón, ¿no? ¿Vos creés que hay un patrón ahí? Porque, como decías vos, en los 90 Rusia era muy débil, pero ahora ya no lo es tanto. ¿Considerás que hay una coherencia interna en el posicionamiento de Rusia en ese sentido? Creo que sí, creo que sí. Vos nombrabas a Georgia y el caso de Crimea, yo agregaría el caso de Transnistria, en el este de Moldavia, que está en una situación muy similar y de hecho todas estas situaciones, Transnistria, Abjasia, Osetia del Sur, Crimea y el Donbass, tienen un punto en común, que es que en esa región en particular vive otra población respecto al país. Digamos, en Georgia, la mayoría son georgianos, pero en estas 2 regiones, en Abjasia y Osetia del Sur, Otzhimbali, en georgiano, viven otras poblaciones que no son mayoritariamente georgianas. De la misma forma que en el Donbass, la mayoría de la población no es étnicamente ucraniana. Y de hecho casi el 90% de la población tiene por idioma nativo el ruso. Entonces creo que, más allá de esta doctrina Putin, como vos decías, me parece que la excusa, la razón, el argumento que se utiliza es siempre el mismo. Es el de proteger a civiles que representan a una minoría étnica frente a una mayoría supuestamente violenta. Nacho, y respecto a las posibles respuestas, ¿cómo pensás que pueden responder Estados Unidos, Francia, Alemania, después de un discurso con muchas críticas, ¿no? También a Occidente, con muchas referencias históricas? Absolutamente. Fue un discurso particularmente agresivo, particularmente violento y creo que particularmente directo. Que eso no es tan común en Putin. Putin suele dar más vueltas. Pero, ¿qué se puede esperar a partir de ahora? Creo que en principio las sanciones, las tan anunciadas sanciones, se van a aplicar. Hay que ver sobre qué campos se van a aplicar, sobre qué sectores de la economía rusa se van a aplicar estas sanciones. Porque en principio, si se aplican al sector que más le dolería a Rusia, que es la exportación de hidrocarburos, el principal afectado sería la Unión Europea, empezando por Alemania. Alemania necesita el gas ruso, especialmente ahora que están en invierno. Creo que esas sanciones van a llegar pronto. Vamos a ver a qué sectores de la producción aplican, pero hay que ver qué pasa con la cuestión más militar, porque sin dudas la OTAN va a seguir armando a Ucrania, ha enviado armamento, no de ahora, no en las últimas semanas o en los últimos meses, desde que inició la guerra, la OTAN y Estados Unidos particularmente han enviado mucho dinero, muchas armas, muchos vehículos militares a Ucrania, porque sin eso, sin todo eso, la guerra ya hubiera terminado hace muchos años. Ucrania no tenía la suficiente infraestructura, no tenía el suficiente dinero para mantener a sus tropas y hay que ver si Estados Unidos, y digo Estados Unidos porque Rusia usa a Estados Unidos como interlocutor, le interesa, quiere meterse de lleno en este conflicto. Yo quiero creer que no, que a Estados Unidos no se le pasa por la cabeza bombardear Moscú, por ejemplo.
Claro, ¿y esto podría poner en peligro toda la seguridad de Europa, por ejemplo? Sin duda. Si a la OTAN se le ocurre entrar directamente en un conflicto contra Rusia, sin duda, no solo Europa, de todo el planeta estaría en riesgo. Aunque no entre en un conflicto, aplicarle sanciones económicas, diplomáticas a una potencia nuclear como Rusia, cibernética, que produce alimentos, que produce insumos industriales, que produce fertilizantes, también tiene un costo, ¿no es cierto? Porque después puede venir otra respuesta de Rusia. Sí, claro, pero yo creo que si a Rusia le siguen aplicando sanciones tras sanciones tras sanciones, recordemos el caso de Alexei Navalny, Sí. ese famoso opositor a Putin que fue encarcelado, y eso le significó más sanciones a Rusia, además de la anexión de Crimea. Hay sanciones por un montón de razones sobre Rusia, pero creo que si se siguen aplicando una y otra sanción, lo único que va a lograr Occidente, especialmente la Unión Europea, es que Rusia se dé vuelta y se acerque más que nunca a China. Y eso no le conviene ni a Estados Unidos, ni a la Unión Europea, ni a nadie de este lado del planeta. Totalmente. Vos estuviste en el Donbass, estuviste en la región que ahora está en conflicto. Contanos un poco cómo era esa zona que vos visitaste en ese momento y cómo cambió hoy, en qué cambió, en qué circunstancias. Bueno, en principio déjame aprovechar para mostrarte estas son las banderas de las dos repúblicas, de la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk, desde hoy reconocidas como países por Rusia. Vamos a ver si alguien más las reconoce. Que los ucranianos te dirían, esas no son las banderas, pero los No, rusos sí. los ucranianos no quiero saber qué harían con estas banderas. ¿Cómo era en ese momento? En ese momento la guerra estaba estancada, era una guerra de muy baja intensidad, que además llevaba unos cuantos años de baja intensidad, con lo cual no había muchos enfrentamientos, había solamente a la noche enfrentamientos, no de día, y nunca cerca de los centros urbanos. Siempre eran en las afueras o quizás entre dos ciudades. Había, por ejemplo, hay una ciudad que se llama Yasinovata, que enfrente está Avdiivka, y una de las dos ciudades, Avdiivka, está controlada por Kiev y Yasinovata está controlada por los separatistas. Y en el medio hay una autopista. Claro. Ese espacio entre las dos ciudades era abierto. Porque digamos que las líneas del frente van cruzando por todos lados, no es que la región esté toda controlada por uno de los dos bandos, por lo menos no hasta ahora. Exactamente, exactamente. Y yo lo que vi, por ejemplo, es una propaganda constante, desde los boletos de colectivo a todo, absolutamente todo es propaganda del país, del Día Nacional, del Día de la Independencia, de los héroes, los mártires de la revolución, de la lucha por la libertad. Hay imágenes de soldados muertos en todos lados o de comandantes muertos en todos lados. La propaganda es constante, de eso no hay dudas. ¿Y qué más? Hay muy poca gente, hay muy poca gente. Donetsk, por ejemplo, era una ciudad muy grande, de 1,5 millones más o menos de habitantes, y prácticamente la mitad se fueron a comienzos de la guerra, algunos volvieron, pero es dentro de todo una ciudad muy vacía. ¿Se desplazaron hacia dónde? ¿Hacia Rusia o hacia el oeste de Ucrania? En la mayoría de los casos hacia Rusia, porque, a ver, por ejemplo, un caso bien concreto, yo conocí a una chica que era ucraniana, orgullosamente ucraniana, yo amo a mi país, no quiero saber nada con lo que pase acá, pero ella se había querido ir al oeste, se quiso ir al territorio controlado por Ucrania, y eso significaba dejar su casa, dejar su trabajo, dejar a su familia, y el Estado ucraniano le ofrecía algo así como 20 euros por irse, por dejar todo. Esa era toda la ayuda que le daba. Con lo cual, claro, hay mucha gente que quiso irse y no pudo. ¿Y la gente que combate los prorrusos, digamos, es gente que vive ahí o también viste mucho militar ruso encubierto? Yo en general con todos los soldados que he conocido eran locales o eran voluntarios extranjeros. Algunos eran rusos, no la mayoría, pero sí he visto muchos, por ejemplo, españoles, colombianos, chilenos, brasileños, sí, unos cuantos. me impactó en tu libro que contás esas historias, Isaac, un chileno, un asturiano. ¿Por qué te parece que tantos extranjeros y tantos iberoamericanos van ahí a luchar? Porque tienen una interpretación particular de la guerra. En Ucrania, esto es efectivamente cierto, no es propaganda rusa, en Ucrania hay grupos paramilitares ultranacionalistas que son muy fuertes, que son tan fuertes que de hecho fueron ellos, estos grupos paramilitares, los que llevaron adelante las primeras avanzadas al principio del conflicto, entre 2014 y 2015. Maidan. Exactamente. Y algunos de estos grupos ultranacionalistas son abiertamente neonazis. Y con esta lógica tienen una idea de una Ucrania para los ucranianos. Entonces, muchos españoles, en general de izquierda, muchos de ellos comunistas,
ven esta avanzada del nazismo en contra de civiles que no son ucranianos. Entonces van a defender a estos civiles en contra del nazismo. Esa es la lectura que tienen. Hay también cierta lectura romántica de lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Y una mirada muy de la Guerra Fría que ya no existe también, ¿no? Puede ser en algún militante que va hacia allí. Sin dudas, sin dudas. De hecho, yo alguna vez planteé algo así como el final de la Guerra Fría y me corrigieron. No, la Guerra Fría no terminó, me dijo uno de estos voluntarios españoles. Lo interesante es que, bueno, son españoles más de izquierda, pero también hay, por ejemplo, españoles más de derecha que van a luchar del mismo lado, del mismo bando, porque no les gusta la Unión Europea y representan un sector más autonómico, con la idea de la Unión Europea es una avanzada que busca deslegitimar a los nacionalismos, destruir la autonomía de los países, entonces tenemos que pararla en Ucrania antes de que se expanda demasiado. Y es muy curiosa esa relación entre gente de izquierda y gente de derecha que lo único que tienen en común es un enemigo. Claro. Claro, Nacho, y la gente que vive ahí, digo, ¿cuán segura se siente, cuán insegura se siente? ¿Vos cómo te sentirías si estuvieses allá, cubriendo desde allá? En este preciso momento, sí, este es un muy mal momento. Te puedo decir cómo me sentía en ese momento. Sí. Donetsk y Lugansk son territorios extremadamente militarizados. De hecho, hay toque de queda, Komandansky Chas en ruso, que es de las primeras expresiones que aprendí. Y es una zona extremadamente militarizada. Hay soldados por todos lados, hay policías por todos lados, hay controles por todos lados, cosa que es lógica porque es una zona en guerra. Es lógico que haya controles y es lógico que haya militares. Pero aún con toda esta presencia militar, ha habido una importantísima cantidad de atentados a líderes militares. ¿Cómo puede ser que se hayan organizado estos atentados en lugares públicos con tanta presencia militar? Y en todos los casos, siempre que mataron a algún comandante, en general comandantes muy populares, siempre el gobierno de estas repúblicas habló de saboteadores ucranianos. Digo, es realmente muy difícil que eso pase, porque en un lugar tan militarizado, con tanto control, es imposible. Es imposible que alguien se meta a ese territorio, meta una bomba y mate a un comandante. Yo creo que siempre se trata de disputas internas. Purgas. Absolutamente, sí. Siempre son disputas de poder, disputas por dinero. Hay mucho dinero en juego. Nunca se puede hablar de una guerra, de un conflicto en general, sin hablar del negocio. ¿Y encontraste algún argentino combatiendo ahí? No, no me crucé a ningún argentino. De hecho, no conozco a ningún argentino que haya estado en estas dos repúblicas autoproclamadas. Si conocen a alguien, me encantaría charlar. Entrevistarlo, claro. Sí, absolutamente. Ahora con el envío de tropas rusas de mantenimiento de paz, como le llamó Putin, haciendo un eufemismo propio de las Naciones Unidas, muy utilizado por otras potencias en otro momento, es probable que haya una persecución y un baño de sangre de los que son ucranianos, ¿no? en esas dos repúblicas. ¿Vos creés que se viene una complicada para ellos ahí? Eso no sería ninguna novedad, ninguna novedad. Esto viene pasando desde 2014. No solo con los ucranianos que levantan la voz, que levantan la cabeza en esta región, sino también con cualquiera que no cuadre con la lógica de estas repúblicas. Por ejemplo, homosexuales. Ha habido una importante persecución a homosexuales, ha habido una persecución en general a cualquiera que no acuerde con la lógica de estas repúblicas, porque son cualquier cosa menos democráticas, claro, sin lugar a dudas. Y recién hablabas del negocio, son zonas muy industriales, son el corazón industrial de Ucrania. Absolutamente. ¿Cuáles son los negocios y que están en disputa, en juego, y quién los quiere controlar ahí? Uno de los principales negocios de la región es el carbón. El carbón de esta región es de los mejores carbones del mundo. El carbón y la antracita, que es un tipo de carbón. Y por ejemplo, casi toda la energía eléctrica que consume Ucrania es a base de carbón. El problema es que no puede consumir carbón de su propio país porque es una región bloqueada. Claro. Entonces lo que terminan haciendo es comprar carbón tercerizado. Digamos, del Donbass se va a Rusia, de Rusia se va a Turquía, de Turquía vuelve a Ucrania, mucho más caro. Pero hay un dato muy interesante, que es que Bielorrusia aumentó muchísimo su exportación de carbón. Y Bielorrusia no tiene carbón. ¿Cómo hizo para obtener carbón? Están triangulando. Porque están triangulando. Bielorrusia está exportando carbón en los últimos años a, por ejemplo, Polonia. Y Bielorrusia no tiene carbón. Todo ese negocio, toda la exportación de carbón que no controla nadie, es dinero que se llevan los separatistas o que se lleva el Estado ruso, quizás. No se sabe. No hay forma de controlarlo eso, pero que es mucho dinero, sin lugar a dudas, es mucho. Recién decíamos que el discurso hoy de Putin fue muy fuerte.
acusó a Ucrania dijo que la adhesión a la OTAN era inminente, que querían tener armas nucleares, que habían terroristas. Bueno, hay dos lecturas de ese discurso y quiero saber cuál es la tuya. Hay gente que dice, bueno, fue una justificación ante su población de lo que iba a hacer, que iba a invadir o enviar tropas. Y hay otra lectura que dice la adhesión, el reconocimiento de estas dos repúblicas populares no le cierra a Putin para lograr todo lo que quiere, que es evitar que Ucrania tenga un arma nuclear, que esté en la OTAN, porque Kiev puede seguir insistiendo. ¿Vos qué lectura haces sobre lo que va a hacer Putin el día después de mañana? Es decir, cuando llegue a estas repúblicas las tropas rusas, ¿se queda ahí o avanza? Yo quiero creer que se va a quedar ahí, que todo el objetivo de esto era terminar de facto con la guerra. Ok, ya que no se aplican los acuerdos de Minsk, ya que Ucrania no los va a aplicar nunca, Rusia se mete y con el ejército ruso en esta región, Ucrania no va a atacar, no va a pegar un tiro porque saben que sería catastrófico para Ucrania atacar abiertamente a Rusia. Creo que ese es el objetivo principal. Ahora, si ese fuera únicamente el objetivo, no habría hecho hoy un discurso de más de una hora, justificando por qué Ucrania no es un Estado, por qué históricamente nunca existió, por qué Ucrania fue una construcción de Lenin. Todo este discurso de más de una hora yo creo que tuvo por objetivo deslegitimar a Ucrania, a la posición ucraniana, hablar de que Ucrania es un país dominado por nazis, cosa que es mentira, que más allá de que hay sectores neonazis y que son muy fuertes, no dominan el país de ninguna forma y de hecho el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es judío. Si Ucrania fuera un país nazi no tendría un presidente judío. Pero sin dudas todo el discurso tuvo que ver con eso, con decir que Ucrania es un país que no existe, que nunca existió, que es un país que hoy por hoy está controlado por el nazismo, que es un país en donde los rusos son perseguidos, donde hay un genocidio. Habló de genocidio en el Donbass. De ninguna forma hay un genocidio. Puede haber discriminación, puede haber rusofobia, puede haber xenofobia, eso no me cabe la menor duda, pero no hay un genocidio. Y creo que para ver eso, para ver que no hay un genocidio, alcanza con ver los números de muertes. Desde 2014 hasta hoy aproximadamente ha habido 14.000 muertos en la guerra en el Donbass. De esos 14.000 muertos, apenas, suena feo decirlo, pero apenas 3.000 fueron civiles. Si apenas 3.000 fueron civiles a ambos lados de la línea de contacto, en total, entre rusos y ucranianos, te da una pauta de que el objetivo del ejército ucraniano no es salir a matar civiles. No hay crímenes de guerra ni ataques a la población civil. Puede haber ataques a la población civil, pero no hay genocidio. No a gran escala, claro. ¿Y por qué pensás que necesita justificarse? ¿Cómo lo ves la población rusa, digamos, estas acciones? ¿Cómo se ve del otro costado? Yo creo que necesita justificarse sobre todo para adentro, pero no solo para el interior de Rusia, sino también para los aliados que le quedan a Rusia, empezando por Bielorrusia, que tiene un presidente extremadamente cuestionado, Alexander Lukashenko, también para Kazajistán. Hemos visto en el último mes todas las protestas en Kazajistán que significaron la caída del líder absoluto de Kazajistán, de los 30 años de independencia de Kazajistán, y me parece que el mensaje también va para ellos, que bueno, puedo llegar a invadir, puedo llegar a ocupar, reconozco estos territorios unilateralmente, pero lo hago por todas estas razones. Porque Ucrania es un país que no existe, porque Ucrania es un país nazi, porque Ucrania ataca a civiles. Estoy haciendo protección, protejo a civiles. Cumplo con la doctrina de la responsabilidad de proteger tal como establecen las Naciones Unidas. Y creo que de alguna forma es también una justificación hacia el interior de Rusia. No porque Putin tenga poco apoyo, de hecho fue reelecto hace muy poco con el 70 y pico %, pero todas las protestas que hemos visto el año pasado, a partir de la detención de Alexei Navalny, me parece que ponen un poco en juego la figura de Putin. Y creo que un punto de quiebre fueron justamente las manifestaciones que hubo en Bielorrusia después de la última elección presidencial. Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, es un gran aliado de Moscú, es un gran aliado de Putin y era un líder incuestionable. Hasta las últimas elecciones, en 2020, hubo manifestaciones muy importantes, hubo asesinatos, hubo una importante cantidad de denuncias de tortura y eso creo que le dio un poco de miedo. Si a Lukashenko, que es tan fuerte, que fue reelecto 1000 veces, que siempre ganó con el 90%, le pueden hacer estas manifestaciones, ¿qué puede pasar en Moscú? ¿Qué puede pasar en San Petersburgo?
Y el nacionalismo siempre es algo que le viene bien a cualquier político de turno, ya sea Putin en Rusia, como puede ser Biden, que tiene elecciones de medio término en Estados Unidos en este momento, y tener un enemigo externo como Rusia, también políticamente le rinde seguramente en la interna de Estados Unidos, ¿no? Y te agregaría uno más, Boris Johnson. Boris Johnson, después del Brexit, después de la fiestita que se le ocurrió hacer en pandemia, está muy cuestionado. Y tener a un rival como Putin, insistir una y otra vez que Putin es un villano, es una amenaza constante, por supuesto que también le sirve a Boris Johnson. Ignacio, muchas gracias por venir, realmente un gusto charlar con vos. Hay muy pocos periodistas en la Argentina que sepan de relaciones internacionales, pero hay menos que sepan de esta región. Creo que sos uno de los únicos, así que muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y es un poco también una lectura propia del conflicto, es como que las dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos, están añorando un tiempo que ya no es. ¿Por qué te digo eso? Porque Estados Unidos se comporta como si todavía estuviéramos en la década del 90, cuando cayó la Unión Soviética era el momento unipolar. Extiende la OTAN hacia el este, hacia la frontera con Rusia. Y por otro lado, Rusia se comporta como si estuviéramos en la Guerra Fría, como si el mundo se viviera entre Rusia y Estados Unidos y estuviéramos en un momento bipolar. Bueno, ninguna de las dos descripciones que te estoy haciendo tienen que ver con la realidad actual. Me parece que las superpotencias también están extrañando una época dorada que ya no es más y que el mundo es un poquito más complejo que eso. Bueno, cerramos ese tema y nos vamos a un breve corte. Quédate ahí porque cuando volvemos venimos con el tema tal vez central de la Argentina estos últimos 10 días, que son los incendios en Corrientes, el daño ambiental, el daño económico y la disputa política que hay detrás de esa tragedia ambiental. Quédate que ya volvemos.